Muy bien, a continuación vamos a invitar nuevamente al congresista Alejandro Muñante, quien tiene sus palabras de agradecimiento y quien nos va a disertar y nos va a explicar un poco sobre este proyecto Conoce tu Constitución. Bienvenido, por favor, fuertes palmas para él. Muy bien, muy buenos días a todos y también, por supuesto, a los docentes y directivos que en esta mañana nos acompañan. Ha sido bastante grato para mí el día de hoy poder estar aquí con ustedes. Hemos querido ya organizar esto hace bastante tiempo, pero gracias a Dios que hoy le ha placido que podamos tener esta reunión con ustedes, que se trata de una charla que estamos llevando a nivel nacional. Como bien lo dice la presentación, la charla se llama Conoce tu Constitución, ¿correcto? El día de hoy vamos a hablar de la Constitución Política del Estado. Y es una charla que hemos llevado a diferentes regiones del país. Hemos estado en colegios nacionales, en colegios particulares, en colegios cristianos, en colegios militares también, a nivel nacional. Por ejemplo, hemos estado en Iquitos, en Tarapoto, hemos estado en Chimbote, en Huacho, en Arequipa, en Tacna, hemos estado en La Libertad, hemos estado en Piura, Huancayo, también hemos podido visitar Pucallpa y así sucesivamente. Diferentes regiones donde, así como ustedes el día de hoy, hemos compartido con los estudiantes de cuarto, quinto grado de secundaria y en algunos casos con chicos también de tercer grado de secundaria. Y en todos los colegios a donde voy, siempre tratamos, por supuesto, de hacer preguntas, porque de lo que se trata es que podamos compartir, ¿no es cierto? Que ustedes puedan también participar de esta charla. Así que les voy a pedir a sus docentes que anoten los nombres de los alumnos que responden las preguntas para su respectiva calificación, ¿no es cierto? Van a ser bastante, digamos, buenos los profesores con ustedes, siempre y cuando puedan responder correctamente, ¿ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces esta charla, Conoce tu Constitución. Y vamos a hablar sobre 4 temas importantes que contiene justamente la Constitución y son los derechos constitucionales. Perdón, ayúdame. Ya, el puntero, perfecto. Ok, derechos constitucionales, uno atrás. Derechos constitucionales, derechos económicos, derechos, uno atrás. Yo soy el que pasa, ¿no? Muy bien. Ok. No me acostumbro con esto, perdona. Derechos constitucionales, derechos económicos, régimen político y reforma de la Constitución. Los 4 temas importantes porque el día de hoy precisamente vamos a compartir de estos temas principales que contiene la Constitución Política del Perú. Y el día de hoy hemos traído para ustedes constituciones políticas de bolsillo, gracias a la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, y también hemos traído un manual que se llama justamente Conoce tu Constitución, para que de manera amena, didáctica, ustedes puedan acceder al contenido de la Constitución. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución? Tiene 206 artículos. Y como a veces no tenemos el tiempo de poder leer los 206 artículos, pues a través del manual hemos podido, digamos, presentarles esa información de manera mucho más didáctica, a través de gráficos que estoy seguro que va a ser de su agrado, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar de la Constitución Política del Perú, pero antes quisiera que me digan cuántas constituciones ha tenido el Perú. A ver, ¿quién lo sabe? ¿Cuántas constituciones hemos tenido como país desde que somos una república? A propósito, ¿desde cuándo somos una república? 1821. Muy bien, 1821. Correcto. Desde ahí, digamos, somos un país independiente y soberano, pero la primera constitución no se hizo en el año 1821, sino que tuvieron que pasar 2 años. ¿Cuándo fue? En 1823. De tal manera que en el año 2023, es decir, el año pasado, cumplimos 200 años de constitucionalismo en nuestro país. Entonces, desde el año 2023 hasta la fecha, hemos tenido 12 constituciones.
12 constituciones, ¿correcto? Miren, y algunos creen que debemos tener una constitución más. Pero bueno, eso ya lo dejo a la discusión política del momento. Pero hemos tenido como país 12 constituciones. Algunos señalan que en realidad fueron 13. ¿Y sabe cuál cuentan? La Constitución de Cádiz, que precisamente rigió el país, el país antes justamente de la Constitución de 1823. Muy bien, entonces la Constitución de Cádiz, ¿dónde se hizo? Pues en Cádiz, ¿no? ¿Y dónde queda Cádiz? En España. ¿Por qué se dice que se debe contar esa Constitución también? Porque rigió el Perú, ¿no? Porque se hizo en Cádiz, en las Cortes de Cádiz, tuvo representantes peruanos, es más, un peruano presidió esa corte y elaboraron la Constitución de Cádiz. Rigió en el Perú hasta que se produjo la independencia y luego se reunió la primera asamblea constituyente y nos dio nuestra primera constitución de 1823. Y hasta la fecha han pasado 12 constituciones. Pregunta, ¿desde cuándo fue creada o desde cuándo está vigente la actual constitución que tenemos? ¿91? 93. Muy bien, 1993. De tal manera que este año estaría cumpliendo 31 años de vigencia esta constitución que actualmente tenemos. Es una de las más longevas, no es la única, hay constituciones que duraron más tiempo, pero esta ya ha pasado al top de las más longevas, porque hemos tenido constituciones que solamente han durado 2 años, ¿correcto? Entonces, tenemos 12 constituciones, esta, la que tenemos actualmente, es la 12ª constitución y ya tiene 31 años de vigencia dentro del año 2024. Ahora bien, pero yo le quiero preguntar, ya como cultura general, hay un país en el mundo que no ha tenido 12 constituciones como nosotros, sino que ha tenido solo una constitución desde que ha sido independizado. ¿Qué país es ese? Desde que ha nacido, solamente una sola constitución hasta el día de hoy. Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos se funda en 1776, es decir, son más viejos que nosotros, ¿ya? Pero desde su fundación solamente han tenido una sola constitución. Es verdad que después han venido algunas correcciones, algunas reformas que ellos le llaman enmiendas, ¿correcto? Para aclarar o precisar algunos conceptos, pero en realidad solamente han tenido una sola constitución. Y mientras que aquí ya nosotros hemos tenido 12 constituciones, ¿no? Pero, aparte de Estados Unidos, hay un país en el mundo que ni siquiera ha tenido constitución. Un país en el mundo que también es potencia como los Estados Unidos, pero que no tiene constitución, imagínense ustedes. Inglaterra, muy bien, Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución y ustedes me dirán, ¿y cómo, y en qué se basan? ¿Cómo es que se organizan? Muy bien, ellos se basan en el derecho consuetudinario o en las tradiciones y las costumbres. Allí opera lo que se llama el derecho anglosajón, que no es otra cosa que las leyes se producen a través de los fallos jurisdiccionales. Es decir, cuando un juez resuelve un determinado caso, esa sentencia sirve como una especie de ley para todos los demás casos. Así funciona en Inglaterra. Pero volvamos al Perú. Hemos dicho 12 constituciones y ahora vamos a pasar al contenido de nuestra constitución, ¿correcto? Muy bien. Antes de leer el artículo primero, sería bueno e importante que conozcamos el preámbulo de nuestra constitución política, ¿correcto? Y quisiera que uno de ustedes lo lea. A ver, ¿quién lee el preámbulo de la Constitución? Con voz de trompeta, ¿eh? A ver, no se peleen, ¿ah? A ver, uno de los candidatos a alcalde, a usted. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ese es el artículo 1, pero el preámbulo, en la Constitución pequeña que tú tienes, en la Constitución pequeña, ahí está, la Constitución pequeña, no, la Constitución chiquita que tienes,
A ver. Muy bien, alguien, usted, lea el preámbulo. Muy bien, ¿a quién invocan? A Dios Todopoderoso, ¿correcto? Miren, miren lo bonito de nuestra constitución política, que invoca a Dios Todopoderoso. Y así ha venido siendo desde que fuimos fundados como nación. Es decir, nuestra constitución invoca a Dios para su elaboración. Y cuando cantamos el himno nacional, ¿ante quién rendimos juramento? Al Dios de Jacob. Entonces tenemos un país realmente bendecido, porque sus principales documentos patrióticos de fundación son enteramente creyentes o cristianos, ¿no es cierto? Entonces eso hay que resaltar de nuestra constitución política. Pero ya entrando al artículo primero, y su compañera ya lo ha leído, dice algo muy interesante y yo podría señalar que es el resumen de toda la constitución política. De los 206 artículos que usted va a encontrar, a mi juicio, el artículo primero es la síntesis de todo. Y miren, su compañera ha leído, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Quién es el Estado? Las instituciones, las autoridades, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes son parte de la sociedad? Todos nosotros, ¿correcto? Y nuestra función principal es, según el artículo primero, respetar ¿qué cosa? La dignidad de las personas. Pregunta, ¿aquí todos seremos dignos? ¿O hay alguien más digno que otro? ¿Qué dicen ustedes? ¿O habrá alguien menos digno tal vez? Todos somos dignos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es la dignidad entonces? ¿Qué entendemos por dignidad? ¿Qué ideas se nos viene a la cabeza cuando hablamos de dignidad? Si todos somos dignos, entonces, ¿qué es dignidad? ¿Por qué decimos que somos dignos? ¿Porque tenemos qué? ¿Derechos? Está bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué lo asocian la palabra dignidad? Respeto, muy bien. Igualdad también forma parte del concepto de dignidad. Integridad, muy bien. Valores, perfecto. Valores, integridad, respeto, derechos, igualdad. Muy bien, todo eso forma parte de la palabra dignidad. Y ahí el muñequito que se parece a mí dice, es la cualidad esencial de todo ser humano. O sea, es una cualidad, es un valor. Entonces, dice que le pertenece a todo ser humano, de donde nacen todos sus derechos. Es como este edificio que es tan bonito, ¿no es cierto? Para que este edificio se sostenga, tiene que haber ¿qué cosa? Fundamentos, una base, ¿no es cierto? Para que se sostenga, columnas, si no, nos caemos todos, ¿correcto? Entonces la dignidad viene a ser ese fundamento sobre el cual se construyen todos los derechos humanos. Muy bien, si tenemos dignidad, tenemos derechos. Por eso es que se dice que todos los seres humanos somos dignos. Entonces, si todos somos dignos, todos somos seres humanos. Muy bien, o sea, la única condición para que una persona, para que un ser vivo sea digno es que tiene que ser un ser humano. ¿Sí? O sea, es la única condición. No hay otra condición. Si usted es un ser humano, si usted es una persona, usted es digno. No hay nada más que hacer ahí. ¿Correcto? Muy bien. Sin embargo, chicos, hubo tiempos en la historia de la humanidad donde este concepto se cuestionaba. Es decir, la dignidad no te pertenecía por el solo hecho de ser un ser humano, sino por tu adhesión política, por tu religión, por tu filiación, por tu color de piel, por tu color de ojos, por tu etnia, por tu raza. Eso
definía si eras digno o no eras digno. Y un ejemplo de ello fue la Alemania nazi, ¿correcto? En la Segunda Guerra Mundial a ustedes les han enseñado que los nazis creían que habían vidas dignas de vivir y habían vidas indignas de vivir. ¿Sí? Ellos marcaban la línea de qué cosa era digno y qué cosa no era digno. Si tú no pertenecías a su raza, no eras digno. Si tú no eras nazi o no creías en lo que ellos creían, tampoco eras digno. Si tú pertenecías a una determinada religión, tampoco lo eras. Es decir, ellos ponían el parámetro. Ellos eran la vara de medición. Por eso es que sostuvieron siempre que la raza aria era la raza superior. Y por eso que en campos de concentración capturaron y llevaron ahí cautivos a judíos, testigos de Jehová, gitanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta comunistas, que incluso pudieron ser alemanes también, pero como eran de otra ideología política, los encerraban en estos holocaustos. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, los países vencedores dijeron: esto no se puede volver a repetir en la historia de la humanidad. Tenemos que hacer algo, dijeron los vencedores. Y entonces se reunieron y crearon la Organización de Naciones Unidas, ¿correcto? Y con ello también elaboraron un documento en 1948. Un importante documento que hasta el día de hoy rige en todo Occidente. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, correcto. ¿Cuándo fue creado? 1948. Y allí se estableció que todos los hombres y las mujeres nacen iguales en derechos, en igualdad y en dignidad. ¿Ok? Y desde ahí las constituciones de los países han empezado a consignar este importante concepto, dignidad humana. Por eso es que en nuestra Constitución también está, ¿correcto? Ahora la pregunta que les hago es: ¿desde cuándo seremos dignos? ¿Desde que nacemos? ¿Seguro? ¿Un bebé en el vientre materno es digno o no es digno? Sí es digno, claro. Miren, así como existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también existe la Declaración del Genoma Humano, ¿correcto? A propósito de eso, Francis Collins, quien fue el creador del genoma humano, se cuenta en su historia que siempre fue ateo hasta que descubrió el ADN humano. Y él dijo: una cosa así no puede nacer de la casualidad. Y se volvió creyente. Y ese señor fue el que dio a la humanidad el estudio sobre el genoma humano. Y a raíz de eso, la ONU adoptó una declaración universal que se llama la Declaración del Genoma Humano. ¿Y saben qué dice en su primer artículo? Que el ADN humano, el genoma humano, es el fundamento de la dignidad de la persona. Y la pregunta es: ¿desde cuándo tenemos ADN humano? Desde la concepción. Desde que se une el gameto femenino con el masculino y forman los 46 cromosomas, tenemos ADN humano. ¿Correcto? Por eso es que las leyes protegen a la madre gestante. Por eso es que está prohibido el aborto. Por eso es que está prohibido la manipulación genética del concebido. ¿Correcto? Entonces, somos dignos desde que estamos en el vientre materno. ¿Y esto se condice con la Biblia o no? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Desde el vientre de mi madre me escogiste para profeta de las naciones, ¿no? ¿Qué dijo el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Ok? Nunca se olviden, chicos, ¿eh? Entonces, somos dignos desde el vientre materno y no dejamos de ser dignos aun cuando después que muramos. ¿Por qué? Porque no puedes después tú tratar el cadáver como si fuese cualquier cosa, ¿no? Imagínense, o sea, la dignidad nos acompaña siempre, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces, dicho esto, este es el concepto de dignidad. Pero ojo, ojo, lamentablemente, esos tiempos
donde se cuestionaba la dignidad del otro, todavía está presente en algunos sectores de la sociedad. ¿Y sabe dónde empieza a aparecer? En los colegios. Cuando nos burlamos del compañero. Cuando creemos que somos superiores al otro. Porque tiene lentes, porque no tiene lentes, porque es flaquito, porque es gordito, porque es chatito, porque habla así, porque habla así, porque viene de tal lugar, ¿no? Y nos comenzamos a burlar y a humillar al compañero. Chicos, ¿cómo se llama eso? Bullying. Y el bullying ha costado la vida de varios adolescentes. Por eso yo creo que aquí no hay bullying, ¿no es cierto? Somos cristianos, ¿no es cierto? ¿Y qué dice la Biblia? Dios nos hizo a todos a su imagen y conforme a su semejanza. Si tú te burlas del compañero, te estás burlando del diseño de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso dice el artículo primero. ¿Interesante o no? Sí, ¿no? Muy bien. Pero ahora, si usted quiere saber cuáles son sus derechos, ¿correcto? ¿Cuál es el catálogo, la lista de derechos? Bueno, solamente tendríamos que leer el artículo 2 de la Constitución. En el artículo 2 están todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la libertad de opinión, expresión y pensamiento, ¿sí? El derecho a la libertad de conciencia y de religión. A propósito de eso, el día de hoy vamos a tener una charla con los estudiantes de la universidad para hablar sobre este importante tema, derecho a la libertad de conciencia y religión. Por eso, usted está estudiando en un colegio cristiano, un colegio adventista. ¿Por qué? Porque la Constitución permite y garantiza la libertad de enseñanza y la libertad de religión. Antes, chicos, en el Perú no se podía. No se podía. Así como, por ejemplo, las mujeres en el año 40 o 50 no podían votar, hoy día sí pueden. Antes no podíamos expresar nuestras creencias libremente. Pero ya con el paso del tiempo se fueron adquiriendo derechos, ¿correcto? Y hoy ya la Constitución política garantiza estos derechos. También tenemos derecho a la buena reputación y al honor, derecho a la igualdad, dice nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión y opinión. Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque la Constitución política define cuáles son los derechos fundamentales y también define cómo se organiza el Estado. La Constitución política es importante que usted la conozca, la lea, porque si usted quiere saber cuáles son sus derechos, allí están. Y si los quiere defender, tiene que conocerlos, ¿correcto? Y por eso es importante poder leerlo. Además, porque también nos dice qué pueden hacer las autoridades y qué no pueden hacer las autoridades. Porque muchas veces existen autoridades que cometen abuso de autoridad precisamente y contravienen estos derechos fundamentales. Por eso es importante conocer la Constitución, porque la Constitución nos dice cuál es el parámetro, fija un límite al poder, de tal manera que el presidente de la República, por ejemplo, no podría hacer lo que le da la gana. Él tiene funciones específicas que están contempladas en la Constitución política. Igual manera, un congresista como yo no puede hacer todo lo que quiera. Tenemos funciones específicas que la Constitución ha establecido. Si yo quiero, por ejemplo, gobernar, no puedo hacerlo porque la Constitución no me ha reservado esa facultad. Y si yo quisiera hacerlo, aún con todo eso, estoy cometiendo abuso de autoridad y por ende puedo ser pasible de una sanción legal. ¿Correcto? Entonces, todas las autoridades y todos los derechos fundamentales se rigen bajo la Constitución. Por eso decimos que la Constitución es la Carta Magna. ¿Por qué? Porque no puede haber norma que contravenga la Constitución. Por ejemplo, si aquí en Ñaña se dispusiera, ¿no?, que no exista ningún colegio cristiano porque Ñaña es católico al 100%. Entonces no puede haber colegios cristianos. Pregunta, ¿eso es discriminatorio o no? Sí, ¿no es cierto? Es discriminatorio. ¿Va en contra de lo que dice la Constitución o no? Sí. Entonces esa ley o esa norma o esa ordenanza municipal deviene en inconstitucional. De ahí viene la palabrita, inconstitucional. Cuando una ley
justamente contradice los 206 artículos de la Constitución, esa ley es expulsada del ordenamiento jurídico, ¿correcto? Por eso es importante, chicos, conocer la Constitución, porque tenemos muchas leyes, pero todas esas leyes dependen y se allanan a lo que dice la Constitución. Por eso en la pirámide kelseniana, no sé si a ustedes les han enseñado, está la Constitución en primer orden, encabezando las leyes. Luego de la Constitución vienen las leyes, ¿correcto? Entonces no puede haber ley que contradiga la Constitución política. Y ahí en la Constitución política usted va a encontrar cuáles son sus derechos. Vamos al siguiente. Muy bien, tenemos también derecho a la libertad y seguridad personal, a reunirnos pacíficamente, a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y nuestro domicilio, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿dónde está? En la Constitución y por supuesto esto es el manual que le hemos entregado. Vamos a seguir. El Estado. ¿Qué cosa es el Estado? Es la organización sociopolítica que cuenta con población, territorio y poder. Es decir, chicos, estos tres elementos conforman un Estado. No puede haber Estado si le falta alguno de estos elementos. Por ejemplo, ¿no? Los judíos habitaban en diferentes países hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían una religión, tenían una tradición, conservaban su propia raza, pero no tenían territorio. Eran una especie de país dentro de otro país y no tenían territorio, hasta que después vinieron a ocupar lo que se conoce como toda la región de Palestina, ¿correcto? Allí recién tuvieron territorio, ¿correcto? Entonces, para que exista un país, tiene que tener territorio, población y poder. Es decir, un gobierno, una administración. ¿Nosotros conocemos cómo es la imagen del Perú o no? ¿Lo podemos dibujar o no? ¿No es cierto? Sabemos cómo es nuestro país. Antes era mucho más grande. Ya sabemos por la historia que nos fueron quitando territorio. Pero hoy en día tenemos ya un Perú que ya está definido en cuanto a sus límites territoriales. ¿Correcto? Muy bien. ¿Sabemos cuántos somos o no? ¿Cuántos peruanos hay? 33 a 34 millones. ¿Correcto? Esa es la población. ¿Y tenemos poder o gobierno o no? Sí. Tenemos una estructura de gobierno. Entonces, estos tres elementos son importantes. Por eso es que el Estado dice, protege al niño, al adolescente, a la madre, al anciano en situación de abandono. Dice, promueve el matrimonio y protege a la familia. Y la reconocen como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque la familia garantiza la subsistencia de un Estado. Porque las familias traen la prole, los hijos, trasladan sus principios, sus conocimientos, sus valores y de allí se forman los primeros ciudadanos que después van a ser los padres mañana. ¿Correcto? Ese ciclo se tiene que repetir siempre. Por eso es que el Estado dice protege la familia, porque es el núcleo fundamental de la sociedad. Si no habrían familias fuertes, todo el Estado se desmorona. Y de la misma manera también promueve, ¿qué cosa? El matrimonio. Porque del matrimonio proviene la prole, los hijos, que van a garantizar la subsistencia de esa población. Okay, ¿correcto? Y en nuestro país se reconoce al matrimonio como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Así lo señala nuestra Constitución Política del Perú. Pero hay países, chicos, que están perdiendo población y están sumamente preocupados. Por ejemplo, estuve en Seúl hace unos meses y allí, si bien es cierto, nosotros podemos conocer su cultura y nos gusta, ¿no es cierto?, todo lo que provenga de Seúl, pero ¿sabes cuál es el problema en este país? Que no están naciendo niños. La tasa de natalidad ha caído considerablemente. Y están preocupados porque ¿cómo sostienen después la caja fiscal? ¿Cómo pagan las pensiones a la población mayor? Si la población joven se está reduciendo. Un problema, ¿verdad?
Entonces ahora ellos están promoviendo que las mujeres se casen, tengan hijos y hasta les pagan, les exoneran de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que todavía eso no está funcionando. Y en estos países, no solamente en Corea o en Japón, sino también en los países europeos, hay mucha población anciana. Y entonces están promoviendo la inmigración. Y la inmigración está llevando, ¿qué cosa? Población de todos los países. Y están perdiendo sus culturas, porque no están ellos mismos fortaleciéndose como sociedad. Entonces se causa un tremendo problema. En nuestro país, gracias a Dios, la tasa de natalidad se mantiene, ¿no es cierto? Y justamente por eso es que se promueve el matrimonio. Por eso que las leyes en nuestro país deben promover y premiar a los que se casan. Pero a veces no funciona tanto así. Siguiente. Muy bien, tenemos derecho a la educación. Precisamente lo que ustedes están haciendo ahorita, están recibiendo su derecho a la educación, ¿correcto? Y en este proceso educativo, sus padres, ojo, sus padres no solamente están para revisarles las tareas o para llamarles la atención si es que no estudian. Sus padres tienen un derecho preferente sobre su educación. Así que cuando el padre quiere saber cómo van tus notas, no le reclames, porque es su derecho. Ese va a ser tu derecho también cuando tengas tus hijos, ¿correcto? Entonces, allí está contemplado en la Constitución también esa facultad. Muy bien. Recuerden, estimados estudiantes, que ustedes adquieren la mayoría de edad a los 18 años, ¿correcto? 18 años. Cuando uno adquiere la mayoría de edad, adquieres derechos, nuevos derechos interesantes, como por ejemplo, el derecho a viajar sin ninguna autorización de tus padres, el derecho a poder comprar, vender, ya eres una persona mayor de edad, ¿no es cierto? Puedes contraer matrimonio, puedes, digamos, comprar una casa, pero también adquieres un derecho importante que se llama el derecho al sufragio. ¿Sí? Muchos de ustedes van a votar en el año 2026. Y si sus padres se equivocaron, ustedes no se equivoquen, ¿correcto? Es importante entonces conocer nuestros derechos para también poder tomar una decisión informada cuando nos toque a nosotros como ciudadanos decidir quiénes van a ser nuestros próximos gobernantes, ¿sí? Pero así como adquieres derechos, también vas a adquirir obligaciones. Ya no va a estar papá y mamá para darnos todo lo que necesitemos. Ahora nos enfrentamos a la vida, ¿sí? Ya eres mayor de edad, ¿no es cierto? Vas a tener que estudiar, trabajar. Si algunos no van a querer seguramente seguir una carrera, van a querer ser empresarios, puedes hacer lo que mejor te parezca, pero siempre respetando a los demás, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Muy bien, esto es la representación política, ya está en su manual. Sigamos para aprovechar el tiempo. También el tema del referéndum, sigamos. Vamos a entrar al régimen económico, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado sobre economía social de mercado? ¿Sí? Es el régimen económico que actualmente nos rige. ¿En qué consiste esto? Se lo cuento rapidito. Miren, cuando Alemania terminó destruida después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que quien gobernó Alemania en ese tiempo fue una cúpula partidaria. O sea, la población en general en realidad también sufrió esos estragos. Y la población fue la que finalmente quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Una población completamente destruida, sus calles, sus industrias completamente destruidos, y prácticamente Alemania fue un botín porque se lo repartieron entre los países ganadores. Alemania se partió en dos, tenía una administración comunista por un lado por parte de los rusos, y por otro lado tenían una administración capitalista por parte de Estados Unidos y sus aliados. Ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No queremos ser comunistas porque ya hemos salido de un régimen totalitario, pero tampoco podemos ser capitalistas al 100% porque no tenemos plata, no tenemos industria, no tenemos nada, estamos completamente destruidos. ¿Qué hacemos? Y entonces diseñaron lo que se llamó la economía social de mercado.
que es una economía que, si bien es cierto, prefiere, ¿no? Es, digamos, amiga de la inversión privada, ¿no? Una economía que apela por la contratación privada, por el libre mercado, pero también no se olvida de los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, es una especie de híbrido entre una y otro tipo de economía. Esa economía social de mercado, chicos, permitió que Alemania nuevamente resurja de sus cenizas y hoy sea, después de 40, 60 años de la guerra, sea nuevamente la primera potencia de Europa. Imagínense ustedes. Y ese tipo de economía que ha permitido que Alemania resurja después de haber estado completamente destruida, nosotros lo adoptamos recién con la Constitución de 1979. Pero más o menos, a media caña, como suelen decir. No se aplicó de esa forma. Recién con la Constitución de 1993, donde además de reconocer a la economía social de mercado, también se estableció que la iniciativa privada es libre. Por ejemplo, que el Estado fomenta la creación de la riqueza, ¿no es cierto?, y la libertad de trabajo. Que tenemos libertad para contratar según las leyes vigentes. El Estado reconoce el pluralismo económico, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas condiciones que se dieron con la Constitución de 1993 permitió que la economía social de mercado realmente comenzara a funcionar en nuestro país. De tal manera, chicos, que en el año 1990 teníamos, por ejemplo, una pobreza de más del 60% y una pobreza extrema de casi el 40% de los peruanos. Pero ya para el año 2019, antes de la pandemia, esa pobreza se había reducido hasta un 20% y la pobreza extrema hacia un 8%. La clase media se fortaleció en nuestro país. Después vino la pandemia, lamentablemente las cifras bajaron. Hoy nuevamente estamos queriendo resurgir y retomar esas cifras que habíamos obtenido. Eso es una realidad que usted lo puede encontrar en toda la fuente de información sobre política económica en nuestro país. Estábamos creciendo, chicos, pero lamentablemente llegó la pandemia y luego la crisis política que hoy tenemos también, por supuesto, perjudica las inversiones. Pero este tipo de economía es la que permite, por ejemplo, que algunos de sus padres sean comerciantes y hayan podido salir adelante. Yo les cuento una historia pequeñita, personal. Yo estudié siempre en un colegio nacional en la ciudad de Ica, en el distrito de Santiago, ¿correcto? Siempre estudié en un colegio nacional. Teníamos muchas limitaciones económicas. Mi padre nos dejó cuando estábamos niños y mi madre se ocupó de nosotros. Pensamos que las cosas no iban a salir bien porque no teníamos las condiciones económicas como para poder tener un estudio, ¿no? Digamos, aceptable o ingresar a una universidad privada, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando acabo mi secundaria, me vine a Lima, como cualquier otro provinciano, a trabajar y estudiar. Y aquí pude trabajar al lado de mis hermanos que también llegaron y ellos pudieron, a través de mucho esfuerzo, juntar un capital, invertir en un negocio y salir adelante. Hoy en día yo soy profesional, ellos son empresarios, pero salimos de la pobreza, ¿correcto? ¿Por qué lo hicimos? Porque la economía social de mercado permite precisamente eso, que si alguien está en la pobreza, pueda trabajar, pueda invertir su dinero y poner su negocio, ¿sí? Eso no lo puede hacer usted en una economía centralista o en una economía donde el Estado sea dueño de todo. No se puede hacer eso. En esta economía sí se puede, ¿correcto? Muy bien. Y entramos a la parte del régimen político, que es donde nosotros nos movemos, ¿sí? En el régimen político, chicos, hay principios que se rigen en nuestro país, ¿sí? Uno de ellos, y en esto me voy a detener, ustedes van a poder leer los otros, el principio de separación de poderes, ¿sí? Esto rige en nuestro país. ¿Qué significa el principio de separación de poderes? Que los poderes son repartidos en varias instituciones. ¿Cuántos poderes existen? 3. ¿Cuáles son?
Muy bien, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. ¿Y por qué no uno solo? ¿Por qué no nos ahorramos plata, personas y le damos el poder a uno solo? ¿Por qué no? Dictadura. Muy bien. Así pasaba antes. El rey era dueño de todo. El rey, por ejemplo, en las monarquías, gobernaba, legislaba y juzgaba. Él decía, el Estado soy yo, decían los reyes en la época imperial. Pero los seres humanos aprendimos que ese sistema de gobierno no es el más recomendado. ¿Por qué? Porque conduce a la dictadura, porque conduce a la tiranía. Entonces diseñamos el principio de separación de poderes. No. Una sola persona no puede tener todo el poder. Hay que repartirlo. Y entonces hoy tenemos, por ejemplo, 3 poderes. Muy bien. ¿Y cuáles son esos poderes? Ustedes lo han dicho. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muy bien. ¿De qué se encarga el poder ejecutivo? ¿Quiénes conforman primero el poder ejecutivo? El presidente, ¿quién más? Los ministros. ¿Cuántos ministerios hay? ¿12? No. 19. 19 ministerios. Es decir, ellos son los que tienen la función de gobernar el país. ¿Por qué se dice poder ejecutivo? Porque ejecuta. Claro, ¿no? ¿Qué otra cosa podrían hacer? ¿Pero qué cosa ejecutan? Las leyes en cierta medida. Ejecutan principalmente el presupuesto, el tesoro público. Por cierto, ¿de dónde tiene el Estado sus riquezas? ¿El Estado mismo genera riquezas? No. ¿De dónde los obtiene? De los impuestos, correcto. De los impuestos que nosotros pagamos como ciudadanos. Eso se va a un fondo común. ¿Y quién administra ese dinero? El poder ejecutivo. ¿Y qué hace con ese dinero? Obras, ¿no? Pistas, veredas, hospitales, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿los congresistas gobiernan? No. Quien gobierna es el presidente y a través de sus ministros. Ojo con esto, porque a veces en campaña ocurre que viene alguien que postula al Congreso y te dice, vota por mí para construir el hospital de Ñaña. ¿Es mentira o es verdad? Mentira. Muy bien, vamos identificando las funciones entonces de las autoridades de nuestro país. El Poder Ejecutivo es quien se encarga de hacer esto, ¿correcto? Pero lo hace siempre con las limitaciones de la ley. Y hay un ente que tiene que fiscalizar precisamente que el Ejecutivo pueda cumplir con su trabajo. ¿Cómo se llama eso? Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque los congresistas tienen 3 funciones principales. Los congresistas no solo legislan, tienen otras funciones más. Legislar es una función, pero tienen 2 más. Fiscalizar, justamente lo que estaba comentando, ellos fiscalizan a todas las autoridades del país y también hay una que es muy importante, representar. O sea, los congresistas representan. ¿Cuántos congresistas hay en este país? 130 congresistas, elegidos democráticamente por elección popular y de manera proporcional a la población en cada región. Por ejemplo, Tumbes, que tiene poca población, solamente elige a 2 congresistas. Madre de Dios solamente elige a 1 congresista. Pero La Libertad elige a 7 congresistas. ¿Por qué? Por la densidad poblacional. Y Lima elige a 33 congresistas. ¿Correcto? Porque somos mucho más aquí en Lima, ¿no es cierto? Entonces todos ellos de manera proporcional se juntan en el Parlamento y hacen un número total de 130. Ellos tienen la función de legislar, representar y de fiscalizar. ¿Y por qué representan? Porque ellos llevan la voz de sus regiones, llevan la voz de los sectores quienes los han elegido. Por ejemplo, yo soy cristiano, ¿correcto? Y estoy ahí para representar a los cristianos. Si hay alguna ley que vaya en contra de la libertad religiosa, ahí estoy yo para poder oponerme y si es beneficiosa, ahí estoy para poder apoyar. ¿Por qué?
porque yo represento, ¿no es cierto?, a ese sector de la población. Muy bien, ahora finalmente tenemos el Poder Judicial. ¿Quiénes están conformados por quién? ¿Por quién están conformados el Poder Judicial? Jueces, muy bien, los jueces. Los jueces son los que administran justicia, ¿correcto? Ellos no administran presupuesto, solo administran justicia. Muy bien, y finalmente tenemos los tratados internacionales, ahí está en su manual. Y por último vamos a hablar sobre el proceso de reforma constitucional. Miren, la Constitución de 1993 cuando se dio no es el mismo que actualmente usted tiene en su mano. Ha sido reformado en más de 50 oportunidades, desde 1993 hasta ahora, 2024. O sea que no es el mismo. ¿Es posible reformar la Constitución? Sí es posible, pero hay que seguir un proceso de reforma constitucional. Por ejemplo, cuando se dio la Constitución del 93, el presidente de la República podía reelegirse. Hoy ya no es posible porque eso se ha reformado. Muy bien, entonces sí es posible la reforma de la Constitución política y son ellos los que tienen la iniciativa para poder presentarla. Este es el proceso que también está en su manual. No se olviden, por favor, de darle una repasadita. Finalmente, chicos, nuestra nación necesita ser transformada por hombres y mujeres con principios y valores. No solamente hace falta cultivar conocimientos, sino también hay que cultivar principios, valores, porque eso es lo que va a determinar que mañana más tarde seamos una mejor sociedad. Y lo que has aprendido hoy te sirve para que puedas tomar mejores decisiones mañana, ¿correcto? Que Dios les bendiga y muchas gracias por la atención.